estamos en vivo. Ya, ya. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos. El día de hoy, la Asociación Civil Gloria Cortés Guzmán, cerca de ti, pues se encuentra muy contenta, nos encontramos muy contentas por la presencia del biólogo Yair Peña Serrano, quien el día de hoy nos presenta una ponencia por demás interesantísima, un tema de verdad que yo creo que a muchos nos va a encantar. Los invitamos a seguir la transmisión a través de la página de Facebook de esta asociación civil. Y bueno, voy a presentar a continuación un poco acerca del biólogo Yair, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Muy buenas noches, biólogo Yair. Buenas noches, mi estimada Mariana Cortés, aquí estamos. Muchísimas gracias. Pues nosotras encantadas de que estés aquí con nosotros. Queremos decir que el biólogo Yair Peña Serrano es mendocino de corazón, así es como él se describe, como un biólogo apasionado en temas de paleontología y conservación de la vida silvestre. Es licenciado en biología, egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Veracruzana Campus Peñuelas y ha trabajado en consultorías ambientales, realizando inventarios de flora y fauna en varios municipios de la región de Orizaba, Córdoba, en el estado de Veracruz. Él fue director de turismo del ayuntamiento del municipio de Mendoza en el periodo
donde definitivamente realizó una extraordinaria labor. Ha sido coordinador y participante del primer y segundo Congreso Nacional y primer Congreso Internacional de la Huehuete, que precisamente se celebró en esa ciudad, en Ciudad Mendoza. Ha sido participante y fundador del proyecto Coatí del Cerro del Borrego, ahora Rescate y Conservación de las Grandes Montañas. Es miembro del colectivo Los Viejos del Agua, es miembro del grupo Zarigüeyas de las Altas Montañas y ha participado en rescates paleontológicos con el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, con el Instituto Nacional de Antropología e Historia de Veracruz y también del INAH de Puebla, en el proyecto paleontológico internacional patrocinado por Petróleos de Venezuela en las excavaciones de fauna pleistocénica en Orocongual de Monagas, Venezuela, donde reportaron el vampiro más grande del mundo. Ha participado en congresos y simposios nacionales de paleontología con temática de mamíferos fósiles del Mesozoico tardío de Veracruz y actualmente está escribiendo varios artículos y libros relacionados con la megafauna pleistocénica de Veracruz, la fauna del bosque de la Huehuete de Ciudad Mendoza y sus alrededores. Entonces, definitivamente la ponencia que hoy nos comparte nuestro querido amigo, el biólogo Jair Peña Serrano, pues tiene mucho que ver con el trabajo que él está desarrollando actualmente y por algo pues él lo ha titulado La Era de Hielo en la región de Orizaba y Córdoba. Y bueno, yo ya no quiero ocupar más el micrófono, se lo dejo totalmente al biólogo Jair y pues sin más preámbulos, adelante. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Mariana, por ese espacio que a veces buscamos, como siempre lo he dicho, buscamos que la gente no nos invite, sino que dar apertura para poder presentar esos trabajos que mucha gente desconoce que existen estas cuestiones y realmente son de los temas más controversiales para todo tipo de público, para todo tipo de personas. Y bueno, pues y aquí le tenemos preparado el tema, la era de hielo en Córdoba, Orizaba también. Muy bien, la era de hielo en la región de Orizaba, Córdoba, Veracruz. Y bueno, vamos a empezar con una pregunta, ¿sí? ¿Hubo megafauna en la región de Orizaba, Córdoba, Veracruz? Por supuesto, tenemos mucha evidencia, tenemos mucho material que nos va a reforzar esta idea, ¿sí? Y bueno, pues para empezar, vamos a empezar con un término que voy a estar manejando, el concepto de lo que es Pleistoceno. Sí, el Pleistoceno es la unidad geológica, sí, dentro de lo que es el periodo, o así de la era cenozoica, sí, que corresponde a los últimos 2 millones de años de la historia del planeta. Casi nada geológicamente hablando. Sí, entonces ahí se divide en varios periodos, no, periodo Pleistoceno y el Holoceno en la que nosotros vivimos actualmente. Y bueno, aquí podemos observar la escala de tiempo de todas las épocas que han pasado en la escala del planeta Tierra. Y bueno, pero para eso, sí, entonces nuestra área de estudio, temporalmente también hablando, la antigüedad de los materiales, de los restos fósiles reportados y hallazgos corresponden a esta época, a Pleistoceno tardío, esto es decir, entre unos 16 a 12.000 años de antigüedad. Y bueno, cuando puse el tema de la era de hielo, muchos han tenido una expectativa de que, de que toda una megafauna en la región de Orizaba, todo congelado, como la película La Era de Hielo. Quien está puesto que más de uno ha visto esa película. No solamente la 1, sino la 2, la 3, la 4, la 5,
yo creo que ya vienen las 6, pero bueno, esa es la expectativa de lo que es la región de Orizaba. Pero en la realidad es que la región de Orizaba con todo no había hielo, vaya. Sí, a menos en México no tenemos registro de glaciares, sí, pero sí tenemos registros de cambios climáticos de flora y fauna. Entonces, así que vamos a hablar de una era de hielo, pero muy caliente, sí, pero más cálido que en otros lados. Entonces, para eso, como yo decía hace rato, este era el escenario de recreación de cómo era el Pleistoceno en esta zona, en Norteamérica, que había invadido miles y miles de kilómetros a lo ancho de lo que es el norte de Estados Unidos y Canadá. Esto obligó a que las faunas migraran hacia el sur, escapando del frío. De ahí vienen, se basaron en esta película, La Era de Hielo. Y bueno, pero para eso debemos entender que nuestro planeta es un planeta dinámico, y tanto así que ahora sí su estructura desde la Pangea empezó a fragmentarse, empezó a separarse, modificarse a lo largo de millones de años. Por eso decimos siempre que la distribución de los organismos no siempre ha sido la misma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente han distribuido en función de las cortezas terrestres que le permitían migrar en ciertas zonas y aislarse. ¿Sí? Debemos sentirnos orgullosos que tenemos todavía un planeta que se mueve y todavía sigue moviéndose ahorita actualmente a través de los sismos y erupciones volcánicas que nos están indicando un planeta vivo. Y bueno, con esta premisa, sí, en todos esos millones de años de que la Tierra le tomó en mala forma en la que nosotros conocemos actualmente, sí, vamos a trasladarnos precisamente a lo que es el periodo, en este caso, Mioceno, la era del Mioceno, hace unos 20 millones de años. Sí, específicamente vamos a hablar de la parte donde está el circulito. Ahí, ahí tenemos que, sabemos que Norteamérica y Sudamérica estuvieron aislados durante muchos millones de años, provocando de esa manera un aislamiento demográfico, un aislamiento ecológico, donde permitieron que muchas faunas sí se desarrollaran de una forma independiente al resto del mundo. Pero ¿qué pasó ahí en este caso? Bueno, precisamente hace unos 5 millones de años, lo que es el mar de Caribe, a pesar de ese aislamiento, hubo unos aventurados animales que aprovecharon unas pequeñas balsas, ¿sí? De agua, de tierra firme, empezaron a brincar, brincar y brincar, invadir hacia un territorio que para ellos era nuevo. Todos, hasta allá, nueva tierra. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí, aún así, el aislamiento ocurría, pero los primeros grupos de mamíferos estaban invadiendo hacia lo que es el norte, hacia el sur, unas pequeñas oleadas. Pero también los del sur hacían lo suyo, es decir, zarigüeñas, otros grupos de animales que vas a ver más adelante, que ya estaban invadiendo, aprovechando el alzamiento de lo que hoy es el Istmo de Panamá, la parte más delgada de lo que es Centroamérica. Ahí en este puente aprovecharon algunas formas de vida. Y no solamente mamíferos, también estamos hablando de aves, reptiles, plantas, insectos y otros grupos más. Y bueno, pues, precisamente hace 2.5 millones de años, sí, ya empieza a haber una formación mucho más estrecha, más, más prolongada de tierra firme a lo largo de toda esta zona. Y culminando hace 2 millones de años ya un puente, un corredor, sí, natural que le permitían que a estos animales migraran tanto del norte hacia el sur y lo del sur hacia el norte. ¿Sí? Observamos ahí algunos dibujitos para que podamos ver, ilustrarnos cómo fueron, cómo es que se dio esta diversidad que nosotros tenemos. Precisamente esta conexión nos permitió conectar estas dos Américas, América del Norte y América del Sur. Sí, por supuesto, no todos sucedieron al mismo tiempo. Sucedieron al menos unas 5 oleadas, ¿sí? A lo largo de estos 2.5 millones de años, 5 millones todavía, ¿sí? Oleadas migracionales de esas formas de vida. ¿Sí?
Y bueno, ahí tenemos una ilustración un poco más técnica de cómo se dieron estas migraciones, grupos de animales sudamericanos que fueron hacia el sur, hacia el norte, perdón, y los del norte hacia el sur. Todo este fenómeno tiene un nombre, sí, se dio el nombre de lo que se llama el Gran Intercambio Biótico Americano, GABA en inglés, y este fenómeno, o por supuesto, no, no todos fueron favorables para todos los animales. Esto provocó la desaparición de muchas formas de vida por la competencia de los recursos que habían ahí. Y voy a hablar un poquito más adelante. Y bueno, vamos a ver algunas de las familias de mamíferos que participaban en ese gran intercambio. Son muchísimas, pero yo voy a hablar de algunas de ellas. Por ejemplo, en el caso de los grupos de los mustélidos, representados por los zorrillos, las nutrias, estos animales fueron los primeros grupos migrantes que fueron de norte hacia el sur. Los tayayúcidos, que están representados por los jabalíes y de varios géneros. Por supuesto, yo estoy hablando de una sola familia que resaltó, que pasaron, pero también hubo otras familias de jabalíes, en este caso de género Tayasu y Pecari. También los cánidos son un grupo muy interesante, muy volátiles en cuestión de la adaptabilidad de esos ambientes y vaya que lo aprovecharon a grandes formas tan exclusivos, se adaptaron a nuevas condiciones que en Sudamérica desarrollaron nuevas especies. Ahí tenemos úrsidos, los osos, por supuesto, no todos los osos pasaron ahí hacia el sur, pero para que vean la gran diversidad de formas de vida que hubo en el Pleistoceno. Y solamente en Sudamérica tenemos el oso de los anteojos, el que está aquí en medio. ¿Sí? Probablemente en el Pleistoceno hubo varios géneros que han pasado hacia lo que es Sudamérica, como en este caso el género Ternarctos. ¿Sí? Y bueno, pues también el grupo de los camélidos tiene su origen allá en Norteamérica, sí, migraron hacia el sur, sí, unos regresaron hacia Asia, pero los pocos ya se quedaron ahí, lo que es el grupo de las vicuñas, las llamas, todo eso son, obvio, por supuesto, ya ahorita sudamericanos, pero sí en el Pleistoceno habían camélidos de grandes tamaños también. Los cérvidos, los venados, sí, también hicieron lo suyo, abortaron, viajaron bastante. Los caballos, o así, muchos, pero no, al menos unos 10 milenios antes de que los españoles regresaran otra vez, allá por 1549, cuando empezaron a conquistar América. Estos caballos ya habían existido, nada más que desaparecieron, y unos grupos se fueron hacia Sudamérica, otros se fueron, migraron hacia Asia, y en México, al menos particularmente, desapareció durante el Pleistoceno. Más familias, ahora sí. En el caso de los tapires, hay varios grupos de tapires, varios géneros, tapirus. También el grupo de los felinos y los famosos dientes de sable, también los el Smilodon, el Homotherium, Pantera. Y bueno, son grupos también que se internaron exitosamente en esta zona. Estamos hablando de los que son de Norteamérica, sí, que ya como ahí hubo un flujo entre lo que es América y Asia, había una fuerte competencia por los recursos. Por lo tanto, varios de estos empezaron a explorar esos territorios tan cálidos y al explorar, pues se entornaron con Sudamérica un nuevo hábitat para ellos que les fue magnífico a algunos grupos, no a todos. También los grupos de las ardillas voladoras, las marmotas, los perritos de las praderas, el grupo de los conejos, los liebres, sí, también como en algunos casos, por ejemplo, particularmente en México, lo que es la parte de lo que es la zona de Popocatépetl, todo esto, también hubo un aislamiento sí, geográfico que permitió desarrollarse nuevas especies, como en este caso, ahorita el teporingo, que es Silvilagus yasi, es un teporingo exclusivo para México y está ahorita en peligro de extinción y vamos a hablar de eso. Entonces, vean, pero lo que yo quiero saber es
hacerles saber, ustedes, el gran público, es la gran diversidad de formas de vida que si ahorita se sorprenden con las formas que conocemos ahora en la vida silvestre, está muy reducido de por cierto, pues en el Pleistoceno había una gran gama de animales listos para poder, eh, imagínense el safari fotográfico, ¿no? Hey, mira, me topé con un diente de sable, seguro que va a ser un atractivo turístico, ¿verdad? Para poder la gente tomar y explorar esos tiempos. Pero bueno, ya esta fauna ya no está entre nosotros. Y bueno, continuando con las principales familias de mamíferos, ahí tenemos un grupo de así del sur hacia el norte, en este caso el grupo de los cingulata, que no son una familia, sino son un grupo grande agrupados en varias familias, en el caso de los armadillos acorazados, ahí tenemos en la parte de arriba los gliptodontes, así armadillos gigantes de algunos ejemplares llegaban a medir hasta 3 metros de largo, metro 20, metro 50 de altura, con algunas colas en forma de púas, otros en forma de mazo para poder defenderse de los depredadores. Pero también tenemos otros armadillos como tal, ¿sí? Como en este caso, Olmecina, Pampatherium. Esos organismos que se internaron ahora sí del sur hacia el norte y vaya que sí lograron llegar exitosamente a menos hasta lo que es el sur de Estados Unidos. Sí. Y podemos observar los puercoespines también, aunque también varios de ellos tienen su origen africano, pero están en discusión en ese aspecto. Otra de las familias de gran intercambio que participaban en Sudamérica son los mapuaches y los zarigüeñas. Entonces, también los toxodontes, una especie de rinoceronte, hipopótamo, ¿sí? Esos animales llegaron a México. Olviden a ese carrito, no tiene nada que ver con la presentación, es un infiltrado. Y bueno, también tenemos los megaterios, los perezosos gigantes que junto con el mamut son de los habitantes más grandes que han pisado en lo que es ahora sí nuestro país, México. También los monos participaron mucho en ese, así como los agouti, paca, los aciprótidos, así como los osos hormigueros también. Y bueno, puedo estar mencionando más formas de vida, pero vamos a ver, pues pongo ahí algunas de las principales familias de esos animales que se intercambiaron las Américas, el flujo migracional, pero muchos de ellos desaparecieron, aguantaron, como en el caso de los toxodontes, megaterios, como los gliptodontes, desaparecieron, pero sí algunos remanentes, como los tlacuaches, que llevan viviendo entre nosotros, de hecho, desde la época de los dinosaurios, por eso, aunque no es un término correcto o muy bien visto, la palabra fósil viviente, pero ese es un ejemplo claro de la adaptación y la tolerancia y de vivir en condiciones específicas y sobre todo su dieta omnivoría de omnívoros les permitió sobrevivir a ellos, pero no todos, y ahí vamos a hablar algunos aspectos de ese detalle. Y bueno, ya viendo un poco de lo que es más o menos de cómo es que tuvimos estas faunas en México, sí, y sobre específicamente la región de Orizaba, Córdoba, porque si nos miramos actualmente, por supuesto van a decir, bueno, ¿cómo entraron en un istmo tan pequeño? ¿Cuándo llegaron? ¿Cómo llegaron? ¿Quiénes? Entonces, estas todavía son preguntas que nos hacemos nosotros, los que trabajamos, los que trabajan todavía los colegas en paleontología, sobre esos detalles de la cronología de la invasión de cada grupo, cómo se desarrollaron como especies. Y bueno, entramos a la zona que es la fauna pleistocénica de la región de Orizaba, Córdoba, Veracruz. Y yo empiezo con esta primera foto, atrás con el majestuoso volcán Pico de Orizaba. El volcán Pico de Orizaba es un volcán muy nuevo, muy reciente. Quizás nació hace unos 20.000, 22.000 años, no más ni menos. O sea que es un bebé literalmente en comparación con los demás cerros que hay que circundan, que están presentes en lo que es la Sierra de Songolica, la Sierra de Atoyac. Son cerros que ya llevan más de 90 millones de años.
y este es literalmente un bebé. Lo más interesante de todo es que esta fauna del Pleistoceno seguramente vio nacer el pico de Orizaba. Entonces, algo que cuando siempre escucho me, 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 me da el escalofrío, ¿no? De ver cómo fue el panorama, el paisaje que vieron ellos y sobre todo eh, la, el paisaje, ajá, como vieron ellos. Y bueno, para empezar, ya tenemos el primer registro de fauna para el Pleistoceno de Veracruz, data desde 1888, allá en un río, en Tuxpango, en Itazoquitlán. Allá lo escribió un francés que se llama Briard Lucien, escribió acerca de que allá encontramos un molar parece de ser un mastodonte. Ya con este registro, para mí, al menos para Veracruz, sí, es el registro más antiguo con referencia para la fauna. Y bueno, desde entonces empezaba a haber una serie de reportes aislados, pero ya no se tenían no más conocimientos al respecto. No fue sino hasta 2001 donde, ¡pum!, hallaron los restos de un mamut que tanto ruido hizo en la población orizabeña, porque jamás había pensado incluso que iban a encontrar un material de esa naturaleza en la región. Cuando sí sabían que había muchos asentamientos hispánicos, sitios arqueológicos, pero de repente, ¡pum!, un mamut, ¡ah, caramba! ¿Cómo está eso? Y entonces la curiosidad de la gente empezó ahí donde yo considero que empieza lo que es la etapa de la paleontología contemporánea veracruzana. Ahí donde pues yo nací profesionalmente, hablando, con formando parte de la excavación, la parte final de la excavación del mamut de Maltrata. Y aquí podemos observar de las arqueólogas Yamilet Lira, y así como otros arqueólogos que han participado en el hallazgo del mamut. Y vaya respuesta de la gente, sí, aprovecharon, pusieron sus memelas, sus tortas, sus refrescos, y la gente pasaba y veía, y al mismo tiempo veían cómo estaban escarbando a este mamut, y que fue la moda en aquel entonces. Todo eso fue en el 2001. También en el mamut asociados encontramos otro tipo de animales, pero por sus características hasta ahorita no sabemos qué son, pero al menos podremos decir que se trata de un grupo al menos parecido a lo que son los bisontes. ¿Sí? Caballos también en maltrata, en nogales un poco más abajo, sí. También tenemos una costilla, una mandíbula de lo que es mamut. En Aculcingo también tenemos un número de mamut. Particularmente en Aculcingo yo estaba caminando, entré al Palacio Municipal de Aculcingo y afuera del palacio, en una mesa improvisada, estaba esa pieza. Ah, y lo más intrigante de todo esto es que cuando 2 días después que fui, ya no estaba esta pieza. Eso es un tema muy común, muy común. ¿Por qué? Porque la gente por desconocimiento se apoderan, lo regalan, bueno, y entonces esa pieza pues, prácticamente se partió, como muchas más. Y tenemos igual en Tecamalucan, en Aculcingo, una vértebra parecida con referencia a mamut, molares también, Atoyac en 2003, allá en la construcción de reforzamiento de un muro de contención en las orillas de lo que es la carretera Atoyac, Paso de Macho. Al hacer el corte empezaron a aflorar mucho material. Y hay algo que también yo resalto, que es que la gente también, hay gente curiosa, como en este caso, don Emilio de Jesús Vega, mejor conocido como don Ramón. Entonces, vio los materiales y dijo, yo creo que son de dinosaurio. Y fue, reportó a la autoridad, y la autoridad municipal fue hasta la Universidad Veracruzana, y yo casualmente estaba ahí presente, porque yo ya me había graduado, y cuando vengo hasta Atoyac, yo ya estaba pensando que son 2 o 3 piezas nada más. Cuando fue la gran sorpresa que al ver estos molares, en forma este, cónicas, sí,
Y yo dije a la primera impresión, Megatherium americanum. Todos quedaban sorprendidos y había más materiales todavía y en la excavación rescatamos más todavía y también encontramos también molares de Gonfoterio y resultó que en su momento, en 2003, fue el hallazgo del perezoso más completo y mejor conservado para todo el país, para esta especie. Y eso fue también un boom también de las noticias. ¿Por qué? Porque en menos de 2 meses tuvimos más de 10,000 personas visitándonos para ver los materiales de diferentes partes, de diferentes, inclusive de investigadores de diferentes países. Entonces, y fue también un parteaguas para la paleontología. Y esto pues también me permitió ese trabajo ir a recibir una invitación para viajar a trabajar unos 15 días allá en lo que es Venezuela, precisamente en Orocuel de Monagas, en Venezuela, por parte de Petróleos de Venezuela, donde presenté el tema del hallazgo de perezoso gigante y fauna asociada del Pleistoceno tardío en el municipio de Atoyac. Y fue un sitio increíble. Y pueden ustedes teclear las noticias. Ahí se encontró el vampiro más grande del mundo, entre medio de una cantidad, un cementerio de materiales fósiles. Pero bueno, vayamos ahora sí a nuestra región. También en Atoyac hemos encontrado material de tortugas, sí, ahí tenemos el caparazón, y ya están identificados como Claudius angustatus y Pachemys crypta. También hemos encontrado cocodrilos, sí, un colmillo, un diente, pero con eso ya es suficiente para determinar que este animal vivía en cuerpos de agua y lo reforzamos más con los hallazgos de flora asociados a cuerpos de agua. Y esto nos está indicando que Atoyac tuvo un paleolago muy grande. Si vamos ahorita a Atoyac, solamente hay un río muy grande, pero antes, hace unos 16,000 años, que es la edad más o menos estipulada para estos materiales, sí podemos poner que Atoyac tuvo un gran paleolago. Y al haber un paleolago, por supuesto, pensamos que la gran diversidad de animales bajaban o iban allá para tomar agua. Entonces yo creo que ahí es un sitio paleontológico potencial para encontrar más materiales fósiles. Y bueno, también tenemos más materiales a lo que es Chabazla, en Huatusco, un material muy interesante debido por la ubicación en la que la gente me están diciendo dónde me lo encontraron. Está prácticamente ya en dirección hacia los cerros. Y es un material raro porque, no sé, puede darse muchos factores que alguien lo haya llevado hasta allá arriba o no sé, y vamos a pronto a investigar para la ubicación exacta de dónde encontraron esos materiales. En Itazoquitlán, acá por 2004, también encontramos esas defensas, ¿sí? No son colmillos, los colmillos son mal llamados colmillos, el término correcto son defensas. Cuando vean ustedes, digan colmillos, no, son defensas, ¿sí? Y bueno, observamos ahí el estado de conservación de estas defensas, además de la costilla, una rótula, parte del postcráneo. Y aquí tenemos, estos son materiales de turba, sí, vegetal, asociadas a esta. Y aquí tenemos dos semillas del género Junglans piriformis, que es un género que ya no está presente en la región. Y ahí donde empezamos a tener más datos sobre el paleoambiente. Las faunas migran, se mueven en función de los recursos y también del cambio de su entorno. Pero la flora no se puede mover tan fácilmente. Entonces, o se aclimatan o se aclimueren. Entonces, este registro de flora nos va a permitir deducir cómo era el paleoambiente en su entorno, cuando menos hace 14,000 años, allá en lo que es el Rincón de Maravillas. Ahí tenemos vértebras de perezoso en Peñuela, ¿sí? Materiales, la mayoría de los materiales ahorita están en colecciones particulares, ¿sí? De personas, pero ya tenemos identificados dónde están esas colecciones particulares y también nos falta todavía ir hacia el campo para poder determinar si todavía están ahí esos materiales
a menos pedacitos mínimos, ¿no? Pero al menos ya tenemos constancia de esta megafauna yendo rumbo hacia la costa, ¿sí? También fémur de mamut en lo que la comunidad de San José de Abajo, en Cuitláhuac, y en Cuitláhuac tienen varios, en Copalillo, San José de Abajo, varias, como 3 o 4 localidades allá referidas para Cuitláhuac. En Tierra Blanca, también uno de los municipios más calurosos de la República, y también tenemos evidencias de mamut, posiblemente tortugas y otros elementos de megafauna. Bueno, más mamut allá en Tierra Blanca. También allá en San Andrés Tuxtla, en 2015, ahí observamos fémur. También molares de gonfoterio, sí. También mandíbulas de gonfoterio nuevamente. Aquí, esto salió en la publicación de las noticias en los diarios locales. Ahí donde salió la noticia de que se encuentran un dinosaurio. Cuando veo esta imagen, no es dinosaurio, es gonfoterio. Hay que empezar a buscarlo y nunca di con la pieza. Entonces espero que dentro de unos meses más tarde pueda yo dar al menos el paradero del sitio del ejido Comergen para buscar estos materiales. Igual molar de gonfoterio. Este molar lo encontramos escasamente a menos de 5 metros sobre las olas del mar, o así, literalmente en el acantilado. Y entonces los pescadores suelen encontrar esos materiales. Y también suelen encontrar un dato muy interesante, es que cada vez que hay un huracán, una tormenta muy fuerte en lo que es las costas de Veracruz, terminan arrastrando material hacia la costa, encontrando mucho material. Entre ellos están esos molares, pero como están tan petrificados, que a veces no encuentran forma, entonces piensan que la gente que son solo así piedras o troncos nada más, cuando en realidad son restos de materiales de fauna o troncos o de material fósil arrastrada desde, o así, desde más, al menos unos 5 kilómetros más adentro. Debemos recordar que durante el Pleistoceno, sí, Plioceno, los mares de Veracruz eran más bajos que lo que contamos actualmente. Por lo tanto, todavía había piso firme, o menos mar adentro, unos 2 o 3 kilómetros de mar adentro. Cuando las glaciaciones y los derretimientos de los mares, entonces las aguas llegan hacia lo que es la costa de Veracruz, la costa actual. Entonces, por esos materiales son muy comunes. De hecho, allá por los 90 también encontraron una defensa de un gonfoterio, pero al transportarse, las vibraciones y el mal acomodo de las piezas, cuando llegaron, se hizo polvo, se perdió el material. Pero bueno, y eso por querer intentar rescatar algo que cuando la gente no tiene la técnica necesaria para poder resguardar, salvaguardar esos materiales. Y bueno, otros municipios, otros molares, igual de gonfoterio, al igual que los mamuts, son como las ovejas del Pleistoceno. Son muchos, ya se dan cuenta la cantidad de materiales referidas a estos materiales, y eso nos están dando a entender que estos animales tuvieron la capacidad de explorar ambientes distintos, desde alturas muy elevadas hasta la costa. Y estos animales, estos materiales nos están comprobando. Y ahí tenemos más materiales en Actopan, en Coatzacoalcos también ahí están presentes, aunque aquí parece de mastodonte, pero necesitaríamos revisar, ¿sí? Y ese es un molar hermoso, al menos para mí, ¿sí? Un molar de un toxodonte. Solamente tenemos 4 registros de toxodontes para México. Uno está en Michoacán, otro ya rumbo hacia Tamaulipas y otro tiene el registro para Veracruz. Y este sería un nuevo registro para Veracruz. O sea que ya tenemos 4 registros de toxodontes para esto. Y este animal es como un tamaño de un hipopótamo,
la forma de un rinoceronte, pero afortunadamente era tranquilo. Bueno, quiero pensar que era un animal tranquilo, sí. Y bueno, ahí tenemos listado de la fauna reportada para Veracruz desde 1888 hasta 2020. Ahí tenemos reportado Mammutus columbi, Cuvironus, todos esos son nombres científicos, ¿sí? Que las que nosotros manejamos para poder identificar qué animal exactamente estamos hablando, ¿sí? Y bueno, tenemos 20, esperamos encontrar más. Y ahí tenemos la lista de localidades fósiles de lo que es el Cenozoico tardío de Veracruz. Y ahí tenemos a Itazotitlán, Ajutzingo, Tecolutla, Icuatlán de Sureste, Tilapan, Carrillo Puerto, Orizaba, Tantoyucan, Papantla, Soteapan, Paso de Oveja, Moloacán, Maltrata. A partir de Moloacán para arriba son registros bibliográficos y reportes que he revisado en los archivos de Lina de Veracruz. Y hasta a partir de 2001, que es la localidad número 15, que es Maltrata, ¿sí? Ya tenemos excavaciones, rescates controlados, o al menos reportes ya más fidedignos, más fuentes de primera mano, ¿sí? Donde ya a partir de ahí su servidor ya empecé a meterme a capturar esos materiales, a hacer un registro de cada uno de esos materiales para poder llevar una base de datos, para poder de esa manera publicarlo, ¿no? Y continuamos con las localidades. Tenemos Amatlán, en Cuitláhuac, Perote, Alvarado, Tierra Blanca, en San Andrés Tuxtla, Catemaco, San Juan Evangelista, nuevamente en Nogales, en Veracruz, en Tampa, Isla, Agua Dulce, Aztopa, bueno, una serie de municipios que están presentes. Y aquí ya tenemos la lista de todos los que nos están reportando, ¿sí? En qué año y el estatus, dónde están, si es un rescate, o si es una excavación, o es una fuente bibliográfica. Y bueno, esos materiales, ¿por qué tenemos tantos materiales fósiles en la región de lo que es Córdoba y Orizaba? Bueno, posiblemente en la región de Orizaba, Córdoba, sirvió un corredor faunístico del altiplano mexicano hacia la costa, precisamente la ruta de lo que es Acuicingo y Maltrata. Donde estaba la parte más iluminada, ahí fue una elevación natural, sí, una bajada natural hacia el pendiente. Imaginemos que es una pendiente con más de 1770 metros sobre el nivel de mar, bajando hacia 0 metros de la costa. Pues esa fauna llegó a explorar a estos ambientes. Entonces, y eso permitió un flujo de animales. Pero también tenemos la pregunta que nosotros nos estamos haciendo es, bueno, ¿cuál fue el escenario biológico que cubrió la fauna al momento de ingresar por primera vez en la región? Tomando en cuenta que el vulcanismo regional durante todo lo que es Pleistoceno, al menos en la región, fue muy abundante. Tenemos el volcán Pico de Orizaba, pero también tenemos vamos volcánicos a lo largo de la franja del lado del volcán, que al menos unos 25 o 30 conos domos volcánicos. Ya por Huatusco, por acá, tenemos calderas volcánicas. Esto permitió rellenar todo lo que es el Valle de Córdoba, y eso lo podemos deducir fácilmente, no fácilmente, sino hipotéticamente, por las enormes bloques, bolas, ¿sí? Que nosotros llamamos cohetes, bombas, ¿sí? Que si, a menos, por ejemplo, en la localidad de Yanga, tenemos así bloques muy grandes, hasta de 3 metros de diámetro. A partir de esta distancia de Yanga hacia el volcán del Pico de Orizaba son, no sé, unos 50, 60 kilómetros, no sé, pero no creo que haya llegado esos proyectiles hasta allá, sino tiene que haber una caldera cercana a esta zona. Y entonces estas cuestiones nos van a permitir enriquecer, ¿sí?, la historia del entorno de nuestra región, que de por sí Veracruz es una zona muy rica en su historia, ¿sí? Y estos datos de la fauna del Pleistoceno nos va a permitir complementar a esta historia que muy poca gente conoce. Y bueno, la importancia de los hallazgos. Como decía hace rato, con esto podemos saber la historia geológica y volcánica de Pico de Orizaba a menos de los últimos 15,000 años. ¿Sí? La presencia de paleolagos en Atoyac, en Maltrata, en Ajutzingo, nos va a ayudar a entender precisamente
los cambios ambientales en la flora y por lo consiguiente en la fauna. ¿Sí? Y bueno, pues, ¿qué hacer en caso de un hallazgo de restos fósiles? Ya me lo encontré, ¿qué hago? No retirar, tampoco mover los materiales fósiles de su ubicación original. Reportar inmediatamente a la autoridad correspondiente, que en este caso, que es el INAH, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Veracruz Centro. Hablando ya de los que vivimos en esta zona, pero hay otras delegaciones del INAH, que también el INAH de Veracruz Norte, el INAH Tamaulipas, bueno, los lugares donde están ellos una dependencia correcta. ¿Por qué no mover esos materiales? Es como exactamente como un asesinato, vaya. El cuerpo no se debe mover hasta que llegue el forense. ¿Para qué? Para saber quién lo mató, por qué lo mataron, y cuándo lo mataron y otras cosas. Exactamente lo mismo con los fósiles, ya que esos fósiles si intervenimos a tiempo, podemos leer en su entorno todo relacionado con ese material. Si ese animal vivió solo o iba acompañado, si ese animal estaba comiendo o no estaba comiendo, ese animal, cuántos años tenía. En caso particular del de Gonfoterio de Tazoquitlán, tuvimos la grata presencia del doctor Oscar Polaco, que ya no está entre nosotros. Vino y vio el material. Oscar Polaco es una de las máximas autoridades en paleontología de Cuaternario de México. Lo tuvimos presente. Cuando lo vio, las defensas, dijo, este animal tiene 15 años. ¡Ay, caramba! ¿Cómo saben? Por los anillos de estas defensas. Entonces, fue padre esos datos. ¿Sí? Así como esto, en la fauna, podemos ver su entorno, si ese animal convivió con otros animales. Y como podemos observar, en caso de Atoyac, convivió con otros materiales, animales, en caso de perezoso, con los cocodrilos, con las tortugas, y ahí podemos establecer más o menos, hipotéticamente, su entorno ecológico en el que vivieron. Por eso es importante no mover esos materiales. Sé que la verdad, la ganas de ser paleontólogos por un día es bueno, pero yo creo que nos van a ayudar más a que nos reporten a tiempo y en forma. También pueden consultar con la Universidad Veracruzana en la Facultad de Biología, también que ya tienen, habrán ya los maestros ya tienen formación para que a su vez ellos nos pueden contactar con su servidor o con los municipios o allá. Pero vuelvo a recalcar, no retirar y no mover los materiales, ¿vale? Y bueno, todos esos materiales, de ahí viene la parte de la necesidad de crear un museo de paleontología, un lugar donde podemos resguardar. Si se dan cuenta, los materiales están dispersos. Sí, tarde o temprano, si la gente va a morir, o se va a viajar o va a vender, en caso, vuelvo a repetir, en caso particular, el Gonfoterio de Itazoquitlán, cuando fuimos 3 meses o 3 o 4 meses después al sitio para poder llevar los materiales para restaurarlos, resulta que esos materiales los vendieron a cambio de unas latas de cerveza. Los llevaron. Entonces, triste, pero es cierto. ¿Y cuántos casos hay así? Muchos. Entonces, en cambio, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos un lugar para albergar todos esos materiales? ¿Sí? No solamente se dignificarían, ¿sí? También estaríamos promoviendo la conservación del patrimonio paleontológico. Pero además de esto, enriqueceríamos, ¿sí?, a las escuelas que habían. ¿Y por qué no? Turismo, por supuesto, se vale y es válido. Pero necesitamos un lugar para poder resguardar esos materiales. Porque de nada sirve que esos materiales que llevan más de 20,000 años enterrados para que los saquen y en un ratito se desintegre. Pues no, mejor preferiría que nunca los encontrara. Pero en mi caso, yo quiero que los encontrarlos para poder eh, tener ese espacio y para que la gente, sobre todo las generaciones que vienen atrás de nosotros, conozcan esta biodiversidad de lo que es la gran fauna pleistocénica de la era de hielo. Para poder decir con todos los datos, poder decirles a la gente, hey, Manny estuvo aquí, Sid estuvo aquí, Diego estuvo aquí, en referencia a los animales o a los personajes de la película La Era de Hielo. Pero esta fauna sí hubo acá. Y entonces, y eso enriquecer
nuestro entorno cultural que tenemos. Por eso la importancia de tener un museo. Hasta el momento no hay ningún museo de paleontología en todo el estado de Veracruz. Entonces es una buena oportunidad para que las autoridades sí se pongan las pilas y pues hagan algo en pro de toda la gente que necesitamos más espacios, más ciencia, porque cada vez ya no tenemos dónde visitar y más y menos todavía con lo de la contingencia COVID, que ya difícil desplazamiento, pues a menos que haya un lugar donde puedan albergar esos materiales y no solamente esto, sino un museo de historia natural, animales disecados para que la gente lo vea cómo es, porque te les apuesto que mucha gente no conoce el entorno que hay, pero si quieren viajar a Cancún, si quieren viajar a conocer Acapulco, está bien, pero mejor conozca la tierra de Zongolica, tierra de Atoyac, tiene su historia, sus paisajes, su flora, su fauna, todo, sí, y en menos de 200 pesos puedes conocer todo. Pero con este tipo de espacios de ciencia, de divulgación científica, nos va a ayudar a permitir a que la gente pues, conozca su historia. Y bueno, de la manera de conclusión, ¿qué podemos aprender de esta fauna? ¿Por qué estudiamos esta fauna? ¿Por qué es tanto empeño de estudiar algo que ya desapareció? Y me lo dicen mucha gente en forma de burla o crítica, no lo sé. Oye, ya, déjalos en paz. Ya murieron, ya, déjalos. Sí, ok, pero esta fauna nos está hablando a nosotros algo muy importante. Para eso voy a dar un videito para que vean esta fauna. Ahora imagínense, hagan volar su imaginación caminando en la avenida principal de cada una de sus ciudades que ustedes viven. Sí. Imagínense el Valle de Orizaba, Córdoba. Hace 20,000 años, armadillos gigantes caminaban en manadas. Este es un género sudamericano, pero hay tanto toxodonte. Que se antojó nadar, ¿verdad? Y más con esa época de calor. ¿Sí? Otro grupo de animales como macrauquenias, sudamericanos, pero no vivían solos, vivían con depredadores al acecho. La vida y la muerte en el Pleistoceno es la lucha de morir o ganar. Perezosos gigantes, con su más de 4 metros de altura, varias toneladas de peso, purgando frutos, osos de las cavernas. Tenemos registro de osos en los años 20, osos recientes, pero en aquella época, Pleistoceno, era muy común encontrar esos materiales, esos animales. Esos armadillos llamados Doedicurus son sudamericanos, pero son muy parecidos prácticamente en todo con los gliptodontes. Tenemos igual, no puede faltar el icono de la megafauna mexicana, que es el mamut. ¿Qué podemos aprender de esta megafauna? De que no todo es para siempre. De alguna u otra forma la naturaleza quizás tenía planes con ellos. Ni siquiera los grandes dinosaurios que dominaron el planeta
por más de 180 millones de años, pues fue una garantía para sobrevivir. Si hablamos de nuestra época actual, nuestro entorno biológico también está sufriendo grandes amenazas, grandes problemas. ¿Qué problemas estoy refiriendo? A un conflicto de la relación entre hombre y fauna silvestre. Nuestra humanidad está creciendo de una forma alarmante, desmedida. Llega un punto en que ya estamos invadiendo su espacio, pero no sabemos muchas veces respetar los espacios de ellos. La destrucción de los hábitats, ya sea por incendios, la mayoría causados o accidentales, pero finalmente estamos destruyendo el poco espacio. Y lo pudimos observar ustedes y yo, sí, en el otro lado del mundo, Australia, 2020, uno de los incendios más devastadores de su historia. Vean el escenario de las koalas, canguros quemados, ya cada vez su espacio más restringido, y ahora ya tienen que lidiar, inclusive coexistir estas formas de vida con las poblaciones ahora sí rurales. Y estas simplemente los ahuyentan, cazándolos, poniendo veneno, poniendo perros, poniendo bardas, poniendo muchas cosas, cuando esos son parte de su ecosistema. Lo mismo con el tráfico de especies. También, ahorita no vamos tan lejos. 7 de febrero, 10, 11, 12, 13, 14, encontraron a más de 400 colibríes muertos. ¿Para qué? Para amarrar al amor de su vida. La mala concepción de la gente con esto, y eso influye en el tráfico. Sí, entonces no estoy, hay gente que sí los cría, pero están legalizados, tienen sus criaderos, eso no hay problema, el problema de la gente que arrasa con todo, sí. Y bueno, también la cacería furtiva, otro problema, como en el caso particular, cazaron jaguar en la comunidad de Veracruz y la gente presumiendo como trofeos, como una hazaña histórica por parte de ellos, como que, wow, miren, yo lo hice, yo lo maté, como si fuera algo padrísimo, cuando no lo es. Entonces, ¿qué podemos aprender de la megafauna con la fauna actual? Precisamente, la fauna pleistocénica, hay muchas formas de explicar que por qué desaparecieron. El cambio climático, sí, la cacería de humanos en otras partes del mundo, provocaron declives de esos animales. Pero ahorita ya estamos pasando lo que la gente ya llama la sexta extinción masiva de las especies. Por primera vez causada por una sola especie, el hombre. Y es increíble que en menos de 200 años ya habremos acabado con el más del 60% de la biodiversidad silvestre. En menos de 200 años. Y es algo que geológicamente hablando es un instante. Un instante. O sea, en ayer. Entonces, por eso quiero relacionar esto con la plática de la era de hielo, que estas formas majestuosas de animales tuvieron su auge, pero también tuvo un declive. Aquí nosotros estamos conviviendo con la diversidad silvestre, y más que nosotros que vivimos en una región muy rica, de verdad muy rica, en un ecosistema que cada día está más amenazado. Entonces, por eso es un modo de reflexión de cuidar lo que tenemos. Es un aspecto cultural, cuidar nuestra identidad que nos distingue a nosotros como, en este caso, como mexicanos. Identidad, sí, en la parte de lo que tenemos en nuestro entorno silvestre. Cuidar lo que es, no de nosotros, sino de lo que la naturaleza nos provee. Cuidar todo lo que es necesario cuidarlo. El agua, cuidar todo lo que hay en nuestro entorno. Y bueno, termino con una pregunta. ¿Aún estaremos a tiempo? Pronto lo sabremos. Pronto lo sabremos. Esperamos que las medidas implementadas por las autoridades mundiales para la protección de esa biodiversidad silvestre puedan al menos tener un respiro.
Y lo pudieron comprobar a través de los primeros meses de COVID, el encierro total. En el video, animales explorando en las ciudades. La gente se sorprendía. ¿A poco hay esos animales aquí? Claro. No sabía que había estos animales que viven allí. Sí hay, siempre ha vivido. Nada más que ha vivido siempre oculto de nosotros. Y yo creo que es hora de momento de interactuar, a menos no directamente, pues a menos respetar nuestro entorno que hay. Y bueno, pues como reflexión, esto, que la Tierra ya no tiene tiempo, ya no hay tiempo. Y es por eso que necesitamos inculcar al público, a los jóvenes, a los niños, a los adultos, en leer, en ver esos temas. Ahorita las plataformas digitales son buena oportunidad para los que no tenemos recursos para ir a un Congreso Nacional, una conferencia, ya lo tenemos al alcance de con un clic de distancia. Entonces, todo esto eh, podemos hacer algo por nuestro entorno. A lo mejor no voy a hacer nunca yo, al menos yo, nunca voy a hacer nada por los koalas de Australia, pero sí puedo hacer algo por los mapaches que están allá, en el bosque de los ahuehuetes, en Ciudad Mendoza. Pero sí puedo hacer algo por eh, no sé, por los ahuehuetes como están. Cada quien puede hacer algo. ¿Sí? Y esta megafauna es como una lección que nos da a nosotros. Hey, no te confíes. Yo era el gran rey de las praderas, hablando de los leones africanos o los leones del Pleistoceno, y mira, desaparecieron. Y ahorita pues solamente somos un pasajero más. Y mientras disfrutemos de la vida, disfrutemos de todo lo que hay en nuestro entorno. Y bueno, por mi parte, eso es todo. Por su atención, muchas gracias. Wow, de verdad, Yair, que es impresionante, es increíble, es fascinante y la forma como tú lo has presentado esta tarde y de esta manera como estás cerrando con esta reflexión tan profunda, créeme que se me eriza la piel, o sea, se me erizó la piel de escucharte, de ver las imágenes y esa manera como tú has cerrado, definitivamente pues nos lleva mucho a la reflexión. Tenemos muchos saludos, muchas felicitaciones en el Facebook y pues les damos las gracias por tomar parte de esta charla. Hay, pues también hay comentarios al respecto, reafirmando todo lo que tú nos has compartido tan generosamente, con tanto conocimiento, de verdad, con tanta experiencia, estimado Yair. Y yo creo que lo que hay muchas preguntas tal vez en el aire, ¿verdad? Y de qué manera pudiéramos contribuir también a todo esto que tú nos has presentado esta tarde. Pero yo quisiera, sobre todo resaltar, ¿no? Tú como estudioso de este tema, ¿por qué consideras que se da esta distribución en el estado de Veracruz? Estos cuadros que nos has presentado, pues incluyen muchos municipios de la región. Definitivamente es necesario ese espacio en donde albergar todos estos elementos tan valiosos, ¿no? Que forman parte de toda esta historia. Entonces, tú, ¿de qué manera puedes pues, volver a recalcar, ¿no? ¿Por qué se da esta distribución en este lugar, en este territorio, en el estado de Veracruz particularmente? Porque estamos hablando prácticamente de todo el estado, ¿no? Como la diapositiva mencioné, la topografía presente se presta para que se prestó más bien dicho, para que grupos de animales se desplazaran y conforme ahora sí la orografía se lo permitiera. Y dada la casualidad que prácticamente, si no es que todos, los materiales fósiles están prácticamente en el subsuelo. Muy raros, o casi no he visto ni uno, en lo que son los cerros. Por algo serán. Seguramente habrá algunos animales que sí se internaron, como los gompoterios, como el de la imagen,
estos seguramente intentaron explorar en ambientes altos. Eh, Además de esto, con, muy ligado también a la disponibilidad de los recursos alimenticios. Recordemos que para aquella época seguramente habían grandes ríos, lagos, lagunas, cuerpos lacustres, y bueno, que eso permitían que estos animales eh, vivieran ahí una temporada. Pero la pregunta que yo siempre me hago es, ¿qué tiempo estuvieron ahí viviendo? ¿O eran de paso nada más hacia la costa o los asentaron realmente hasta aquí? Porque todos los materiales que hemos encontrado, bueno, la mayoría más bien dicho, hemos encontrado asociadas los materiales fósiles con ceniza volcánica. Posiblemente el vulcanismo, vuelvo a repetir, fue un factor también que a lo mejor no permitieran que las especies se establecieran ahí. Entonces, todos los municipios que están ahí, todos están por debajo de los 1000 metros, ¿sí? En partes planas y en cambio, por ejemplo, si vamos al altiplano poblano, tenemos materiales fósiles que también es plano, pero están arriba de los 2000 metros. Entonces, esos materiales yo creo que se asentaron por acuerdo a las condiciones orográficas. Es más fácil caminar por un valle como el de la foto que está aquí, caminar en el valle de Orizaba, Córdoba, parte plano, a internarse a lo que es la tierra de Zongolica. Yo creo que es más fácil caminar por ahí, ¿no? Digo, yo lo haría, ¿no? Si yo fuera un cazador, digo, pues voy por aquí siguiendo a las presas, ¿no? La parte plana, y aquí tengo una mayor visión de desplazamiento de esos animales. Pero bueno, esperamos encontrar más materiales en otros municipios circundantes de los lugares que estoy reportando. Tiene que haberlo. Claro, claro que sí. Y a ver, una última pregunta. ¿Qué convivieron los humanos con la megafauna en Veracruz? Hasta el momento no tenemos ninguna evidencia sólida de la interacción hombre-megafauna para Pleistoceno en Veracruz. No tenemos todavía, pero sí los hay en la cuenca de México. Tan solo Santa Lucía, donde están construyendo el aeropuerto, donde han encontrado más de 300 materiales de mamut. Seguramente hay allá en Tultepec también, sitios de cacería. En Puebla, Valsequillo, también hay evidencia. En lo que es el Estado de México sí hay asociación, pero en Veracruz todavía no tenemos y esperamos algún día encontrarlo. Por eso yo decía hace rato, no tocar, no mover esos materiales. ¿Por qué? Porque a partir de allí podemos analizar el hueso para ver si hay marcas de actividad de destazamiento o golpeteo provocado por cazadores recolectores. Pero si hablamos de pura teoría, ¿por qué no? Los registros más antiguos para ver, cercanos a Veracruz están en Tehuacán, sospechados en 9000 años de antigüedad. Entonces, por la cercanía orográfica de Tehuacán con Aculcingo y Maltrata y así que conectan con Veracruz, es posible que estos se internaron. Pero no sabemos, no tenemos evidencia por el momento sólida que nos permitiera asegurar que haya existido esta interacción hombre-megafauna. Si lo fuera, sí, wow, podríamos decir que la historia de Veracruz no empezó hace 3000 años con los asentamientos prehispánicos, ¿no? Sino la historia de Veracruz se retrasaría más todavía, cuando menos unos 12.000 años, con la presencia de los primeros veracruzanos que fueron cazadores recolectores. Y eso sería un boom en cuestión de conocimiento histórico. De hecho, en la región montañosa y Veracruz tenemos un vacío de 4000 años de historia. No tenemos nada. No, ¿qué pasó ahí? No sabemos. Por eso es importante buscar e indagar en el espacio, en los contextos arqueológicos, geológico, paleontológico, para conectar y unir toda la secuencia de nuestra historia. Y en eso estamos. Esperamos algún día encontrar esos materiales de cazadores que nos digan, hey, yo antes cazaba mamuts.
sería algo bastante agradable. Claro, por supuesto, de verdad que es fascinante todo lo que planteas y con ese conocimiento tan amplio que tienes. Hay unas preguntas aquí que sí me gustaría hacértelas llegar, porque, bueno, esta me parece que ya la habían realizado un poquito más arriba, te la comparto. ¿Qué pasó con el hallazgo de megafauna encontrado en los terrenos de Tenaris Tamsa? Y está Ahorita es un, participando Carlos Alberto Mesa Martínez. ok, saludos. Esos materiales se encontraron, ¿qué encontraron para que la gente diga, ¿qué encontraron? Bueno, esos material, eh, a la- al, creo que al abrir parte de la planta de la fábrica, no sé qué sea, encontraron materiales fósiles muy buenos, muy interesantes y abundantes. Eran tres perezosos gigantes, megaterios, designados al género Eremotherium laurillardi. Encontraron una mandíbula de un venado Podopoileus virginianus. Esos materiales actualmente están en México, en el INA de México. Vuelvo a repetir, al no ver espacio allá en la Ferrera AMSA para exhibir los materiales, tampoco en el INA de Veracruz, pues es más fácil que se lleven a México. Y ahorita actualmente están en las instalaciones del laboratorio de paleozoología, de allá de Moneda 16, allá en México. Excelente, excelente. Una pregunta más, Jair, es que sí, ya nos están surgiendo más preguntas. Adelante, Vamos a aprovechar tu adelante, presencia. échale, adelante. Axel Fuentes Moreno pregunta si está publicado lo que comentaste del paleolago en la zona de Atoyac. Ya notas de publicación del Congreso Nacional de Paleontología, ya hacemos referencia, pero falta hacer un análisis más exhaustivo a través del polen fósil, a través de la ceniza, conteo de las cenizas, hacer una estratigrafía del sitio para saber hacia dónde y qué tamaño abarcó este paleolago, para poder de esa manera ya hacer una publicación formal y científica, pero por falta de tiempo y también de recursos, es bien difícil poder hacer algo al respecto, pero de que se vaya a hacer algún día, se va a hacer. Entonces, no solamente en Atoyac, también, vuelvo a repetir, allá en Maltrata, en Aculcingo, también tenemos evidencias de grandes cuerpos lacustres asociados con megafauna. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, el doctor Galán, a quien le mandamos un gran saludo a nuestro querido maestro, él hizo una anotación aquí y dice que el nombre náhuatl del pico de Orizaba es Poyahutecal, el señor. Señor de las nubes. Exactamente, entonces hizo Sí, por aquí una anotación y pues les damos las gracias de verdad por estar tomando parte de esta interesantísima conferencia y pues no quisiéramos que fuera la última ocasión, que fuera la primera de muchas, Yair, porque es muy interesante todo lo que planteas y bien dicen que pues no se puede amar lo que no se conoce y bueno, yo creo que como bien dices, ignoramos muchísimo tomando en cuenta la edad de la Tierra, ¿verdad? No hay ser humano que conozca, pues tenga un pleno conocimiento de todo lo que es esta historia, ¿verdad? Entonces te siguen llegando más saludos, felicitaciones y a ver otra más, es de parte de Rosa Campos Pulido. ¿Podrías decir qué fue lo que encontraron en Peñuela, Amatlán de los Reyes? Eh, realmente solamente es una pieza, la que mencioné, la que puse en la foto, en la vértebra, sí, que se encontró en la ribera del río Seco, allá en Peñuela. Es la única pieza que hay, pero sí hay material disperso. Cada la casualidad de que cada vez que se desborda el río Seco, entonces ya empiezan a aflorar materiales de arrastre. Seguramente no son de ahí, son propiamente dicho de Peñuela. Quizás vengan de la parte alta, y de lo que es Huatusco, la que es la parte de, ajá, la parte alta de allá que van desembocando hacia lo que es la costa. Entonces, sí, es lo único que encontramos por el momento. Tenemos, eso sí, en Peñuela, una calera.
hay una escalera ahí en Peñuela que ha encontrado fósiles marinos de al menos unos 80 a 90 millones de años. Entonces es increíble la cantidad de materiales fosilíferos, pero eso ya es otra historia. Estoy hablando pleistoceno, pero yo falta hablar Cretácico, la época que los dinosaurios dominaban el planeta. Esta región estaba sumergida por agua, totalmente por agua, pero eso es otra historia, otra plática para eso, ¿no? Pero sí es lo que encontramos allá en Peñuela en cuestión de fauna de vertebrados. Perfecto, excelente, Yair. Pues de verdad que muchísimas gracias a todas las personas que están tomando parte y ya estamos a punto de despedir, pero bueno, le damos paso a una última. ¿De acuerdo? El biólogo Yair. Dice, Adelante, adelante, escuchamos. una duda de parte de Josué Antonio Morales Solís. Dice que si existe la posibilidad de encontrar rastros que provengan del Cretácico dentro de los que abarca la zona de las altas montañas. Eh, el impacto de hace 65 millones de años que cambió para siempre la historia del planeta, pues sucedió lo que es en lo que es la península de Yucatán. Este, no lo había pensado, fíjate, la verdad, sinceramente no lo había pensado. Pero sí, seguramente tendríamos marcas de oleaje muy agresivo o desplazamiento tectónico de las placas en la región, no lo sé. Tendríamos, pero no lo sé, la verdad, pero sí es un buen tema de investigación, ¿por qué no? Sí, a menos no de material del impacto extraterrestre, de iridio, ¿no? O de férulas dispersas en la región, quizás no, porque como lo decía hace rato, durante el Cretácico, esta zona estaba sumergida en agua, a menos en la que la región de Córdoba ya era mar profundos. Seguramente podremos observar desplazamiento de la arena, así en forma de un tsunami en su interior, no lo sabemos. Entonces, pero será un muy buen tema de interés y me comprometo a investigarlo a este usuario para poder investigarlo, pero no lo descartamos. Muchísimas gracias. Gracias, Yair. Mira, pues les damos las gracias a ver, te los voy a nombrar porque, bueno, pues les agradecemos mucho, de verdad, su participación. Jessy Peña, Guadalupe Bazán, Arlet Carvajal, Montserrat Campos, un saludo muy grande a la doctora Jacqueline Gueno, a Lucecita Jiménez, Ulises Carrillo, Juan Carlos Heredia, Pedro de Jesús, Carlos Alberto Mesa, Emilio de Jesús, Pameco Jal Ruiz, a ver si lo pronuncié bien, Arturo Lara, un gran saludo, tenía por ahí una duda, pero se la despejaron por aquí. Rubén Rodríguez de la Rosa, Ulises Carrillo, Josué Morales, Emilio de Jesús, Aldo, Fomisaurus Casa, Saminera Yagis, Tavo Caratiano, Estela Sánchez, Nubia Ojeda, Carlos Alberto Mesa, Adrián Lazo, Connie, RM, Fernanda, David López, al doctor Galán, Hilda Serrano, en fin, son muchísimos, la verdad que los vas a leer con muchísima calma. Saludos a mi hija, saludos a Michelle también, que nos está siguiendo. Yair, de verdad que una extraordinaria y fascinante conferencia, una noche que nos has regalado de verdad. Y bueno, antes de terminar, tus redes sociales para que quien pues revise esta conferencia posteriormente y quiera hacer contacto contigo, pues desde luego que lo pueda hacer, ¿no? Claro que sí. Precisamente dejé mi correo para que cualquier persona que encuentren o sepan de historias de huesos de animales gigantes lo compartan y para poder enriquecer a esta pequeña lista y hacer algo más y encontrar esos materiales, ¿no? Entonces, agradezco tu espacio también
y agradezco también a la gente que me acompañaron en varios nombres muy conocidos. Entonces, y ahí está Rubén Rodríguez de la Rosa, él es paleontólogo, eh, experto en huellas de dinosaurios en todo México. Ahí está. Entonces, Wow. y bueno, pues la historia no termina acá, la historia esperamos que continúe. Entonces esperamos que en 1 o 2 años más podamos dar resultados de nuevos hallazgos, de nuevas dudas que teníamos, como que me acaban de plantear, para contestar con toda la evidencia disponible a la mano. Claro que sí, te seguiremos, Yair, y cuenta con este espacio las veces que tú quieras, está abierto para ti. Y bueno, quisiéramos darte, en nombre de la Asociación Civil, un presente con con todo cariño, con todo nuestra admiración y respeto para ti, por tu profesionalismo, por parte de la Asociación Civil Gloria Cortés Guzmán cerca de ti. Te otorgamos el presente reconocimiento al biólogo Yair Peña Serrano por tu valiosa participación en la conferencia La Era de Hielo en la región Córdoba-Orizaba, realizada el día 28 de febrero de 2021 y firma la maestra Gloria Cortés Guzmán. Entonces, Yair, pues muchísimas gracias. 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 Un gran abrazo, así enorme, enorme. Y bueno, vamos a seguir insistiendo por ese museo, por ese espacio tan importante para albergar toda esa historia. La ciencia en sí misma es un bien en sí mismo, de verdad, y científicos como tú hacen muchísima falta y necesitan de todo el apoyo, de la sociedad, de las autoridades, del gobierno y de todo lo demás. Entonces, muy agradecidos contigo, biólogo Yair, y Muchas nos gracias. despedimos entonces agradeciéndole a todas las personas que siguieron esta transmisión y pues los invitamos a darle like a la página para que pues nos acompañen en las próximas transmisiones del mismo modo a través del canal de YouTube con el mismo nombre, Gloria Cortés Guzmán cerca de ti, y de la página de Instagram. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Saludos desde el Valle del Mamut. Muchísimas gracias. Buenas noches.